Buenos días, mis hermanos. Estamos nuevamente listos, estamos preparados para poder realizar o llevar a cabo un nuevo día de adoración a nuestro Señor. Estamos nosotros muy agradecidos, estamos contentos de poder estar compartiendo la palabra del Señor. Estamos muy agradecidos de llegar a un nuevo fin de semana, un nuevo domingo, sobre todo a un nuevo domingo de poder celebrar la resurrección del Señor, de poder celebrar la institución de la mesa del Señor, de poder celebrar la comunión que tenemos nosotros o que debemos de tener nosotros como hermanos, como creyentes. Gracias por este domingo nuevo, un mes más que estamos empezando. Ya han transcurrido 4 meses de este año 2020 y creo que cuando lleguemos a diciembre y entreguemos este año que se va en las manos del Señor, vamos a recordar este tiempo de pandemia, este tiempo de virus como el mejor de nuestros tiempos como congregación, porque es cuando más activos hemos estado cada uno de nosotros. Gracias al Señor por esta bendición, gracias al Señor porque nos permite poder ver de su bendición incluso en momentos como los que estamos viviendo. El Señor es tan hermoso que nos permite ver sus bendiciones. Vamos a felicitar el día de hoy a nuestra hermana Rosemary Mejía de la iglesia aquí en Chicago, que está cumpliendo sus primeras 45 primaveras. No me dio el permiso para decir los años, pero estamos muy agradecidos con el Señor por su vida. Estamos muy agradecidos con el Señor de que esté en medio nuestro como parte de la Iglesia Cristiana Unida aquí en Chicago. Agradecidos al Señor por la labor que ella hace, por la forma tan hermosa que tiene de desarrollar su llamado como diácona, aunque no está ejerciendo oficialmente en estos momentos, pero ese ministerio que el Señor la llamó, estamos muy agradecidos con el Señor de que ella lo realice en medio nuestro. Dicho esto, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Y si hay alguna persona más que está cumpliendo años, por favor pónganos en los comentarios y vamos a hacer lo posible que al final de esta hora de estudio vamos a compartir y vamos a
anunciar a las personas que están cumpliendo años. Si hay alguien más que está cumpliendo años, es el momento de escribirlo ahí y lo vamos a tratar de mencionar al final de esta clase. Vamos a hablar sobre Sardis, la iglesia reformada. Vamos a hablar sobre, continuar hablando sobre el Apocalipsis. Es una gran bendición el poder estar compartiendo la palabra del Señor, estar interpretando las grandes bendiciones que tienen cada una de las iglesias para nosotros en nuestros tiempos. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde está. Señor y Padre, gracias por la bendición que usted nos da, Señor, de poder llegar a un nuevo domingo más en el que celebramos su nombre. Todo el deseo de nuestro corazón es celebrar su presencia, es celebrar su nombre, es regocijarnos, Señor, en todo lo que usted nos permite vivir en estos tiempos. Gracias, muchísimas gracias por la bendita bendición, Señor, por la bendición hermosa de estar en comunión con nuestros hermanos, con sus hijos y sus hijas a través de esta red social. Gracias porque podemos hacerlo, gracias porque podemos seguir siendo esa iglesia fuerte, esa iglesia que camina, esa iglesia que se desarrolla, Señor, de acuerdo a su voluntad, aún en tiempos como los que estamos viviendo. Muchísimas gracias por la bendición, Señor, la bendición de su presencia. Gracias por este día, gracias porque no es un día, no es un domingo común y corriente, no es un domingo más, es el día donde nos encontramos todos sus hijos y sus hijas, no solamente en este momento, no solamente a través del Ministerio de Jóvenes Iglesia Cristiana Unida, sino en el mundo entero, Señor. Su iglesia se está congregando a través de las redes sociales, Señor, para alabarlo, para exaltarlo, para reconocer su señorío, para reconocer su poder y su presencia, Señor. Muchísimas, muchísimas gracias por permitirnos ese privilegio. Gracias por ver, Señor, con nuestros propios ojos cómo la historia se está cumpliendo, cómo las profecías de su palabra se están cumpliendo, cómo todo al pie de la letra se está cumpliendo. Gracias por permitirnos ver con nuestros ojos, Señor, lo que consideramos es el final de la historia. Gracias por su bendita presencia y ayúdenos en esta mañana a poder compartir su palabra con excelencia, a poder compartir su palabra de acuerdo al propósito y al deseo de su corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Estamos muy agradecidos realmente con el Señor, muy agradecidos por el privilegio que nos da de poder compartir su palabra, el privilegio que nos permite de que la palabra a través de nuestros labios pueda llegar a tantos corazones, a tantas vidas que están llegando. Estamos contentos, mis hermanos de la Iglesia Cristiana Unida, mi hermano Pastor Denis Flores, mi familia, su familia. Estamos muy contentos por que nos permita el Señor compartir su palabra. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículos del 1 al 6. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque yo, dice el Señor, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Sardis fue una ciudad antigua de Asia Menor. Fue fundada por el rey Lidio Giges entre los años 680 y 644 a.C. y fue fundada como capital del antiguo reino de Lidia. Lidia es mencionado también en la palabra. Actualmente se conoce como Sard en Turquía. Y recuerde esto, hermano. Recuerde dónde está geográficamente ubicada Sardis en estos momentos. Está ubicada en Turquía. Esto tiene una importancia, es de mucha importancia que nosotros notemos en estos detalles. Sardis era renombrada por sus industrias de lana y tintorería. Era una ciudad muy próspera, muy próspera. Fue el lugar donde se acuñó la primera moneda. Era un importante centro comercial, conocida sobre todo por su industria textil. Allí se inventó el arte de teñir la lana. Ahora, Sardis era un pueblo pagano, dado al lujo en el cual abundaban la prosperidad que estaban experimentando, la inmoralidad y un carácter muy débil era lo que definía también a los habitantes de Sardis. Allí predominaba el culto a Cres, que significa la madre de los dioses. Hay una historia detrás de esta diosa, que su hijo, ella parió un hijo, él creció y luego ella tuvo incesto con su hijo. Luego el hijo, al darse cuenta de lo que había hecho con la mamá, él murió desangrado y la mamá, al ver todo eso, le volvió a resucitarlo, le dio vida, y entonces era considerada una diosa que podía traer vida a los paganos, y por eso crecía y crecía su popularidad y la gente de Sardis la veneraba como tal. Sardis sufrió un terremoto tremendo en el año 17 después de Cristo. El emperador Tiberio ayudó generosamente en la reconstrucción de la ciudad, y por eso también en Sardis veneraban al emperador de una manera muy especial. Todos los emperadores eran considerados dioses o pequeños dioses. Algunos de ellos todos ellos usaban esto como una forma de manipulación, pero muchos de ellos se extralimitaban en el uso de esto que ellos mismos habían buscado para sí, la adoración, de ser considerados como dioses. Dentro de la estructura del Imperio Romano, cada emperador era considerado un dios. Ahora, escucha bien. Esta es la carta más triste de las cartas que escribe el apóstol Juan, o de la inspiración que da el Señor Jesucristo al apóstol Juan. Es la carta más triste escrita a las iglesias de Asia Menor por parte de Cristo, porque les dice unas cosas muy tremendas que vamos a analizar. Les dice que es una iglesia muerta, aunque está viva. ¿Cómo puede ser eso posible? Es interesante ver la similitud de la vida en la ciudad y de la iglesia. Así como tuvieron grandes momentos debido a la euforia de la industria que en Sardis se estaba llevando a cabo, también entraron en un letargo y en una muerte, una comercial y la otra espiritual. El comercio decreció impresionantemente en Sardis, al punto de convertirse en el primer siglo una ciudad simplemente con historia de grandeza, una iglesia con historia de grandeza. Vivían de sus recuerdos, vivían de sus glorias pasadas. Sus historias iban de la mano, tanto comercial como espiritual. Como decía, en el primer siglo de nuestra era, esta ciudad dejó de ser próspera y comenzó a vivir de su historia, del recuerdo, de su pasado. Igualmente, esta iglesia de Sardis vivía de su pasado recordando lo que era. En los versículos que hemos leído, en el capítulo 3 de Apocalipsis, el Señor le dice a esta iglesia que conoce sus obras, pero está muerta. Le recomienda que sea vigilante
y afirme las demás cosas que en ella están por morir. Que se acuerde de lo que han recibido, que se acuerden de lo que han oído, que los atesore, eso es lo que significa la palabra guardar, que los guarde y se arrepienta, que los atesore, que recuerde, que los atesore, que se anime a vivir por estas obras que sabe, es una iglesia que sabe hacer lo bueno pero no lo ha hecho, que se arrepienta. Les advierte que si no velan, el Señor los reprenderá de sorpresa. Es impresionante cómo a esta iglesia es la única iglesia que el Señor les dice, o es una de las iglesias donde el Señor les dice que Él va a venir como ladrón en la noche. La misma advertencia que le hace al mundo secular. La misma advertencia que el Señor le hace al mundo secular, es decir, ustedes no van a saber cuándo yo vengo. La iglesia de Dios sabe que el Señor va a venir. Usted y yo sabemos que el Señor va a venir. No es un mensaje oculto para nosotros. Nosotros sabemos que el Señor va a venir. El Señor nos ha mostrado, nos ha dado señales antes de su regreso, antes de que la iglesia sea levantada, antes de que la iglesia sea tomada para irse con el Señor, previo a la gran tribulación o a la tribulación, como usted lo quiera entender. Nos ha dejado señales firmes para que nosotros podamos saber que la venida del Señor está cerca. Bueno, esta iglesia estaba tan alejada completamente de ese conocimiento que el Señor le dice, si ustedes no se arrepienten, yo voy a venir como ladrón en la noche. Los acusa el Señor también a esta iglesia de hipocresía, de permitir el deterioro de su relación con Dios. Había una gran mortandad en sus almas y otros vivían vidas hipócritas de manera desordenada. El Señor los llama al arrepentimiento y a depender de la gracia del Espíritu Santo. En adición, el Señor les dice que hay personas que no se han manchado por lo que estos tendrán junto a Él, que Él los tendrá junto a Él y no va a borrar sus nombres del libro de la vida y va a interceder ante Dios por ello. El Señor les promete la gracia. Esto se refiere a un remanente. Esto es lo que significa Sardis, apúntelo por favor. Sardis significa remanente. Los pequeños separados, los que han salido de algún lugar. Parece muy parecido a la palabra santos, pero no es el mismo significado. Es un remanente dentro de ese grupo de santos. Esto es un pequeño grupo de fieles que para Dios eran piedras preciosas que no habían manchado sus vidas y que andaban dignamente delante del Señor. Y vamos a hablar más adelante sobre que este tiempo se refiere al tiempo de la reforma de la iglesia. En este tiempo de la reforma, estamos mencionando primero lo que históricamente estaba sucediendo en la iglesia de Sardis. Recuerden las tres maneras de poder ver el Apocalipsis, las tres formas de analizar el Apocalipsis que hemos estado compartiendo desde el principio de estas clases de Apocalipsis. Está las tres maneras, las tres formas de que debemos de analizar el libro de Apocalipsis. Vamos a hablar del tiempo histórico, donde la iglesia del primer siglo estaba experimentando los problemas que el Señor manifiesta a través del apóstol Juan, los problemas particulares que cada iglesia estaba atravesando. Pero también hay una visión del futuro, una visión de lo que llamamos de la vida de la iglesia a través de la historia de la humanidad. Es decir, cada iglesia, cada una de las 7 iglesias del primer siglo que existían, cada una de las 7 iglesias del primer siglo que tenían debilidades y fortalezas, son iglesias reales, estuvieron en el primer siglo, existían con cada una de estos problemas que el Señor menciona, pero también representa la vida de la iglesia en general a través de los tiempos.
La iglesia de Sardis es conocida como la iglesia de la Reforma. Es la segunda manera de examinar el Apocalipsis, pero también en el Apocalipsis lo tenemos que examinar de un punto de vista personal. ¿Qué es lo que aplica para mí? Y eso estamos desarrollando paso a paso cada una de esas tres maneras de ver el Apocalipsis. Estuvimos hablando sobre los problemas que la iglesia estaba enfrentando, la advertencia que el Señor le hace a esta iglesia, cuáles son los problemas históricos que esta iglesia está atravesando. Ahora vamos a ver cómo es que se aplica a la iglesia de la Reforma. En este tiempo la iglesia había llegado al colmo de despropósitos. Los altos cargos religiosos se compraban o se heredaban. A veces se encontraban a niños pequeños con cargos de obispos o cardenales. El mismo papado era un cargo político y muchos ambicionaban poseerlo y no dudaban en utilizar cualquier medio para conseguirlo. Y muchas veces se llegó incluso hasta el asesinato. La lujuria gobernaba las vidas de la jerarquía de la iglesia, viviendo vidas depravadas incluso en el mismo Vaticano. La iglesia mataba y torturaba en nombre de Dios por medio de la Santa Inquisición. Se usó este medio satánico para robar, extorsionar, reprimir y asesinar a todo aquel que no se ajustara a los pensamientos de una iglesia, como llama el Señor, hipócrita. En medio de esta iglesia muerta, un remanente fiel permaneció honrando al Señor. Irónicamente, muchos de estos hermanos que servían al Señor de corazón fueron arrojados a las llamas de fuego tras sufrir atroces martirios, acusados de herejes. Estos fieles hermanos denunciaron estas atrocidades y comenzaron a reformar a la iglesia caída. Por este motivo se les empezó a llamar protestantes, ya que protestaron contra todo lo malo que se hacía en la iglesia. Y también fueron llamados los reformadores, ya que comenzaron una reforma en la iglesia entre los años 1500 a los años 1700 después de Cristo. Todas las iglesias que se unieron al Estado, creo que hemos visto en clases anteriores que en el 325 la iglesia se institucionaliza como parte, como la religión del imperio, y de ahí está la conformación de lo que hoy llamamos la iglesia católica, y empiezan a tener su desarrollo. Todas las iglesias que se unieron al Estado, católicos, ortodoxos, anglicanos, coptos, todos necesitaban esta reforma. Ahora, lo curioso es que todos los que comenzaron la reforma, los luteranos, los calvinistas, al hacerse estatales también ellos, actualmente también necesitan una reforma. Las iglesias comienzan a morir cuando se deja de predicar la palabra de Dios. Y aquí se observan dos causas principales que comenzaron a matar la iglesia. Número uno. Dejaron de predicar la palabra de Dios. Número uno, dejaron de predicar la palabra de Dios. Por lo que fueron desviándose. Este es el problema de ambas, de la iglesia del primer siglo y de la iglesia de la Reforma. ¿Por qué llegó a pasar esto? ¿Por qué el Señor les dice a ellos: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta? ¿Por qué? Dejaron de predicar la palabra de Dios. Por lo que fueron desviándose, se apartaron de la doctrina bíblica y empezaron a desviarse. Si usted lee lo que el Señor le dice a esta iglesia no enfrenta los problemas de las iglesias anteriores que hemos mostrado. Es decir, aquí no hay líderes que traen doctrinas encubiertas. Aquí no hay doctrinas como la de Jezabel, como la de los Nicolaitas, ni la doctrina herética de Balaam. No existe nada de esto. Es decir, no hay nadie que está trayendo doctrinas heréticas a la iglesia.
Lo que pasa es que esta iglesia se apartó de la prédica de la sana doctrina. Sus púlpitos dejaron de ser el medio para revelar el corazón de Dios, para convertirse en plataformas motivacionales, aquello que le hagan sentir bien aun cuando no sea bíblico. Ese fue el gran problema de la iglesia de Sardis. Todos ellos se apartaron de la palabra y empezaron a vivir vidas hipócritas. Todos ellos se apartaron de la palabra y empezaron a vivir vidas hipócritas. Eso es lo que sucede. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, las cualidades del Señor, y las 7 estrellas, es decir, yo tengo a los pastores de cada iglesia, a eso se está refiriendo aquí. Yo tengo a los pastores, yo conozco a los pastores de cada iglesia a las que estoy hablando. Yo soy el que tiene, cuando dice la palabra y las 7 estrellas, dice esto, los 7 espíritus de Dios, está hablando de las cualidades de Dios, de las cualidades de Dios. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo una iglesia puede estar viva pero a la misma vez muerta? Lo que está diciendo el Señor es esto. Cuando uno se llega a apartar, no solamente de escuchar la sana doctrina, sino de practicar la sana doctrina, esto puede llegar a suceder. Esto puede llegar a pasar. Esto puede llegar a pasar. Usted puede estar haciendo obras, usted puede estar trabajando en la congregación, usted puede estar llegando a congregarse, sin embargo, todo ese fuego del Espíritu Santo ha desaparecido en medio de esa congregación. Lo mismo le da el lunes, lo mismo le da el martes, lo mismo le da el miércoles. Abren sus puertas de la iglesia porque simplemente tienen que abrirlas, pero no hay absolutamente nada nuevo, sino los mismos problemas de siempre. Es una iglesia que se ha estancado, ha dejado de fluir. Es una iglesia que hagamos aquello, no, ya lo hicimos hace 10 años, hagamos lo otro, no, ya lo hicimos hace 20, hagamos esto, no, esto nunca ha funcionado, hagamos aquello, no, aquí se va a hacer lo que siempre se ha hecho. Una iglesia que se estanca, una iglesia que se aparta de la doctrina, es una iglesia que pierde poder de influencia en la vida de la persona que está conformando esa congregación, en la vida de su familia, de su matrimonio y familia, en la vida de la sociedad. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia en estos últimos años también. Número 2. La mundanalidad. Número 2. La mundanalidad. Permitieron que las cosas del mundo y su afán fueran sacando los temas espirituales. Mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículos de 4 al 7. Veamos un momento lo que dice Santiago capítulo 2, versículos del 4 al 7. Perdón, es Santiago capítulo 4, del 4 al 7. Mi error. Santiago capítulo 4, del 4 al 7. Dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis eso? Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Esta iglesia conocía de esta escritura, déjeme decirlo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano: el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La mundanalidad. Cuando nosotros
empezamos a sacar la sana doctrina de la iglesia. Cuando en la iglesia se va quitando la predicación verdadera y genuina de la palabra de Dios, puede ser una iglesia que está viva porque tiene sus puertas abiertas, pero es una iglesia muerta. Y cuando una iglesia está muerta, lo que hace es mostrar una cara completamente diferente a la que tiene. Es una iglesia hipócrita. Por eso que la palabra del Señor llama a esta iglesia una iglesia hipócrita, porque estando muerta espiritualmente, está mostrándose viva para el mundo y su manera de influir en la vida de la sociedad es completamente nula. Le dije al principio que usted tuviera en mente dónde está localizado Sardis. En este momento geográficamente está en Turquía, en una parte de Turquía. Usted sabe que el porcentaje de cristianos en Turquía es mínimo en toda Turquía. El cristianismo en Turquía es prácticamente ausente. Hay misioneros para Turquía el día de hoy. Hay una gran cantidad de jóvenes que están desertando, de su fe en Turquía, donde es un país mayoritariamente musulmán. No existe trabajo para los jóvenes que se identifican como cristianos, o para la gente que se identifica como cristiano, sobre todo los jóvenes. No existe el día de hoy no hay trabajo para ellos. Las ofertas de trabajo, la ayuda del gobierno, es imposible que las personas, si son creyentes, el día de hoy, en este momento, puedan tener una oportunidad de vida bien o de vida buena en Turquía. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque todas las iglesias no fueron capaces de escuchar la exhortación que Dios les hizo a través del apóstol Juan. Y todas hicieron oídos sordos a la exhortación de la palabra de Dios. Hicieron oídos sordos. En una iglesia viva encontramos las siguientes características. Escuche bien, por favor, para que podamos nosotros analizar la iglesia en la que nosotros estamos comprometidos a servir. No solamente la iglesia local donde este servidor participa en estos momentos, sino todas las personas que nos están escuchando. En una iglesia viva, una iglesia que no está muerta, una iglesia que no vive de apariencias, encontramos las siguientes características. Vive sin mirar al pasado, vive el presente, vive anhelando el futuro. Es decir, no nos frustramos por aquellas cosas que hicimos ayer y no resultaron. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y nosotros buscamos hacer lo que Dios nos manda hacer, aun cuando el día de ayer lo que intentamos no resultó. Seguimos para adelante. Seguimos tratando de influir en la vida del creyente de nuestra congregación, animarlo, exhortarlo, que pueda encontrar en la explicación de la palabra, en la propagación de la palabra desde nuestros púlpitos, desde nuestros escritorios, desde las mesas de nuestras clases dominicales, poder compartir la palabra que haga un impacto en sus vidas para que pueda haber un impacto en su familia, en su matrimonio, y luego estar fortalecidos en su familia, impactar la sociedad. ¿Se puede lograr? Claro que se puede lograr. ¿Se puede realizar esto? Claro que se puede realizar esto. Nosotros mismos estamos experimentando esta gran verdad en estos momentos. El día de ayer conversé con una hermana, por bastante tiempo creo yo, y me decía, nunca había experimentado lo que estoy experimentando ahora, estando en confinamiento. Me dice, Samuel, quiero hablar a todo el mundo de Dios, quiero compartir la palabra con todas las personas, con mi mamá, con mis hermanas, con todos los que estoy interactuando. Lo que hago es compartirle la palabra y compartirle la palabra. Y me pregunta a mí, ¿qué crees que es eso? Y le digo yo, o estás volviendo a tu primer amor o recién estás experimentando por primera vez tu primer amor. Y esta persona me dice, yo nunca había experimentado esto. Es la primera vez
en todos los años que tengo de congregarme, que estoy experimentando esta pasión por el Señor, este anhelo por ver a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, estar en una comunión con el Señor, porque cuando venga el Señor yo me quiero ir con Él. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es las características de una iglesia que está viva. Porque eso no lo produce una persona, aunque es a través de personas que Dios envía su mensaje. Pero eso lo produce la explicación profunda de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes están experimentando eso en estos momentos donde el enemigo pensó que su voz que la voz de la iglesia se podía apagar, que se podía callar? La gente nace de nuevo, porque el Espíritu que da vida está presente en la iglesia. La gente nace de nuevo. ¿Por qué nace de nuevo? Porque el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia. ¿Y cómo está trabajando? A través de la administración de la palabra, de la sana doctrina. No hay otra forma de nacer de nuevo. Esta iglesia de Sardis, al institucionalizarse, había mucha gente, la gran mayoría de la gente que conformaba la iglesia de Sardis era gente que no había nacido de nuevo. Por eso es que es una iglesia muerta. Por eso es que el Señor llama y dice, pero yo tengo un remanente, lo que significa Sardis. Yo tengo un grupo pequeño de hombres y mujeres que no han manchado sus vestiduras blancas, y para ellos yo tengo la bendición de la vida eterna. Sin embargo, este grupo de personas que estaban conformando la iglesia de Sardis era una iglesia institucionalizada. Era una iglesia donde el Espíritu Santo no estaba trabajando porque no había la exposición correcta de la sana doctrina. Y cuando no existe la exposición correcta de la sana doctrina, el Espíritu Santo no puede obrar, porque el Espíritu Santo obra a través del mensaje que uno recibe. ¿Me explico? La fe es por el oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra a través de que la palabra se exponga, y esa palabra no va a volver atrás vacía, porque cuando uno envía la palabra, el predicador, el hermano, el pastor, el líder envía la palabra del Señor, el Espíritu Santo obra en el corazón de la persona y esa palabra no vuelve atrás vacía. Pero el día de hoy, como en el primer siglo, usted ve a gente que solamente no busca púlpitos donde se expone la palabra del Señor, sino busca iglesias donde haya plataformas para solamente recibir palabras motivacionales. Cuando usted escucha palabras motivacionales y en este momento, en esta nación, en el mundo entero, existen impresionantemente plataformas. Se han suplantado los púlpitos de la palabra del Señor para construir grandes plataformas donde no se predique la palabra del Señor, sino se dé sermones o homilías motivacionales. Se ha reemplazado la palabra del Señor para llamar a la gente al arrepentimiento a través del Espíritu Santo, para construir movimientos de la prosperidad. ¿Usted cree que una persona escuchando constantemente sermones de la prosperidad va a venir al arrepentimiento? Es imposible. Es imposible que eso llegue a suceder. La gente quiere bautizarse. Es una de las cualidades de una iglesia que está caminando. La gente quiere bautizarse, dar testimonio de lo que Dios está haciendo con ellos, de lo que Dios ha hecho con ellos, de lo que Dios seguirá haciendo con ellos. La gente se arrepiente de sus pecados y lo hace cuando profesa fe y se mantiene en el arrepentimiento. La congregación tiene hambre por la palabra de Dios. Contrario a los muertos, ¿no? Que no comen, que no tienen hambre. ¿Tiene usted hambre de la palabra del Señor? ¿Tiene usted hambre de la palabra del Señor? Hay una gran cantidad de personas que están interactuando con nosotros y nos dicen que están esperando las reflexiones del pastor Denis. No importa a la hora que él entre.
Puede ser a las 3 de la tarde, como esta semana hemos tenido la participación de nuestro hermano pastor a las 11 de la mañana, y hasta a esa hora ha estado gente esperando que él hable para interactuar con él, porque están anhelando la palabra del Señor. ¿Es usted una de esas personas que está anhelando la palabra del Señor, que Dios trae a usted, sobre todo primeramente o primariamente a través de los líderes de su congregación? ¿O usted es de las personas que dice, bueno, sí, yo me voy a alimentar de otra manera, yo me voy a alimentar a través de otras fuentes, yo me voy a alimentar a través de otros pastores, de otros predicadores, porque pues no me gusta cómo Samuel utiliza la corbata, o no me gusta cómo Denis habla y habla y habla? ¿Está usted deseoso de escuchar la palabra de Dios primariamente a través de los líderes que Dios ha provisto para su formación espiritual? Usted tiene toda la libertad de buscar información bíblica cuando usted no recibe esa provisión de parte de su iglesia, de parte de sus líderes. Es más, déjeme decirle esto, usted tiene la libertad en el Señor de buscar otra congregación que lo alimente cuando usted no recibe alimento en su congregación, pero usted tiene que someterse al liderazgo de su congregación cuando ésta se esfuerza en proveerle toda esa información bíblica para que usted pueda confrontarse, para que usted pueda madurar, que es el propósito de la explicación, de la exposición de la palabra del Señor. Aunque Cristo les dice que la iglesia está muerta, que su situación es crítica, el Señor no los abandona. Y eso es lo hermoso de la palabra del Señor. Les ordena arrepentimiento, ponerse en vela, que se despierten de la mediocridad, que afirmen las cosas que les quedan todavía, que recuerden lo que habían oído y recibido a través de las instrucciones y conocimiento. Hace hincapié que recordemos, porque en medio del pecado nosotros tendemos a olvidar las bendiciones de Dios, la exhortación de Dios. Además de recordar, debemos de aplicar a nuestras vidas lo aprendido. Debemos de aplicar a nuestras vidas lo que nosotros estamos aprendiendo. Miren lo que dice nuevamente el capítulo 3 de Apocalipsis. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Estás haciendo mal. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye, se hace a sí mismo, a sí misma enemigo de Dios. Esta iglesia había, al abandonar los principios escriturales, estaba viviendo como una iglesia institucional solamente, una iglesia nominal, lo que muchos de nosotros llamamos iglesias nominales. Soy cristiano porque voy a un templo, soy cristiano porque canto, soy cristiano porque ofrendo, soy cristiano porque diezmo. ¿Sabe cuánta gente que canta, diezma y aún predica van a estar en el infierno? El Señor Jesucristo fue muy fuerte con eso y muy firme con eso. Esta iglesia se había apartado de seguir los principios divinos para entrar en un coqueteo fuerte con el mundo, y se constituyó por voluntad propia enemigo de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos del mundo que han influido en nuestra mente? Y que muchas veces esos pensamientos del mundo tienen forma bíblica, o suenan bíblicos, o suenan cristianos, porque se menciona a Dios. Porque hay algunas palabras o algunas frases que encontramos en las escrituras de aquellas cosas que nosotros estamos practicando el día de hoy. Dios es amor, por ejemplo, dice la gente. Dios es amor. Por lo tanto, debemos de amar como Dios amó. Así que si ve a los homosexuales, ve a los gays, usted tiene que amarlos. Y amarlos significa usted tiene que participar en el desenfreno de ellos. No hay ningún problema en que ellos sean homosexuales, no hay ningún problema en que ellos sean gays, no hay ningún problema. Hay que amarlos, hay que amarla a la gente. Pero eso no es lo que enseña la palabra del Señor.
Otro ejemplo más. Nosotros tenemos que decidir, tenemos que tener control sobre nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que decidir sobre nuestro cuerpo. De modo que si yo no quiero este hijo, lo que está pasando en Nueva York. Mire lo que está pasando en Nueva York. El Estado llevó a firmar una ley que la mujer, aún en las 40 semanas de gestación, podía asesinar a ese bebé que está dentro de su vientre. Eso es lo que hizo el Estado de Nueva York. Y no se sorprenda que el Estado de Nueva York sea el estado donde más se ha concentrado el coronavirus, donde más están recibiendo la exhortación, la reprimenda de Dios. Mire aquí en Illinois, se aprobó el matrimonio homosexual, se aprobó el aborto. Mire lo que está sucediendo en nuestro estado, y los infectados están creciendo como espuma aquí en este estado de Illinois. Usted puede llamarlo casualidad, yo lo llamo la reprimenda del Señor. ¿Por qué? Porque usted no ha escuchado ni ha visto a las grandes iglesias representativas del mundo creyente en estos estados pararse firme en contra de estas atrocidades. ¿Por qué no? Porque hay que ser políticamente correcto, hay que ser cristianamente correcto, porque Dios es amor, y eso no es verdad. Y eso no es verdad. Dime, Esteban. Por eso hay muchas iglesias o cristianas racistas y discriminadoras, porque no tienen sana doctrina. ¿Por qué no tienen sana doctrina? Por eso hay iglesias que son racistas y discriminatorias, porque no tienen sana doctrina. Es una pregunta bastante fuerte. Es una pregunta bastante fuerte que nos hacen hoy en esta mañana. Hay iglesias que discriminan. Sí, claro que sí. Nosotros, a ver, déjame ponerlo bien en claro para no tener que luego estar pidiendo perdón por lo que voy a decir. Me gusta pensar mucho lo que voy a decir. Hay por eso iglesias discriminatorias porque no tienen sana doctrina. Sí, es cierto, hay iglesias que no han todavía interpretado las confesiones de fe que ellos mismos creen. Lastimosamente es así. Y no es porque en papel no tengan una sana doctrina, porque muchas de estas iglesias en su confesión de fe, en lo que llaman su confesión de fe, dentro de su constitución, dice que hay que amar al prójimo, hay que recibir al prójimo, pero muchas veces las personas que están en la posición de ejecutar esa sana doctrina no lo realizan de esa manera, no lo muestran de esa manera. En el momento más difícil que nosotros estábamos enfrentando como familia y personalmente este siervo, en el tiempo más duro y más difícil de nuestra prueba, de la prueba que hemos vivido nosotros hace 6 años ya, enfrentando acusaciones promovidas por Satanás, cuando más necesitábamos el apoyo y el abrazo de las iglesias, de los hermanos de la congregación, nosotros fuimos invitados a salir de 3 iglesias. Nos invitaron a salir porque supuestamente nosotros, o este servidor, era tan pecador que no podía estar presente. Y no voy a decir los nombres de las iglesias. Estoy escribiendo un libro y ahí sí lo voy a mencionar. Sí, es cierto. Es cierto. Muchas veces las iglesias que están para socorrer y levantar al pecador, lo primero que hacen es expulsar al pecador porque creen que la gracia de Dios se ha acabado para ese pecador.
y yo reclamé mi inocencia en todas las acusaciones, y al final les terminé diciendo a los hermanos, trátenme como pecador. Trátenme como un pecador. Sí, soy un pecador. Trátenme como pecador. Las iglesias están para abrirle las puertas a todos los pecadores, no para seleccionar pecadores. No, sí es verdad, sí es cierto. Pero no es porque la sana doctrina algunas veces no esté presente en la estructura de sus constituciones, sino porque la gente que tiene que interpretarla no es la más sabia en el momento de interpretarla. Ahora, yo no soy ninguna víctima de nada, ni soy ninguna víctima de absolutamente nada. Estoy consciente de lo que el Señor ha hecho en mi vida, de lo que permitió en mi vida, y estamos aquí sirviendo al Señor. Y el mensaje a través de nuestros labios sigue siendo recibido por muchísima gente, por la bendita misericordia de Dios, no por este servidor, sino por la bendita misericordia del Dios a quien servimos. Pero es cierto. Por eso es que nosotros tenemos que pensar como una iglesia viva. Tenemos que restaurar al que ha caído. Pero nosotros necesitamos entender aquello, y muchas veces necesitamos experimentar lo que nosotros personalmente hemos experimentado para entender a otras personas. Yo he tenido que llamar a algunas personas y decirle, hermano, perdóneme porque me equivoqué. Cuando fui su pastor, por tratar de mostrarme justo delante de Dios, fui injusto en mi trato, y me he dado cuenta porque estoy recibiendo ese mismo trato que yo ejecuté sobre otras personas, ahora lo están ejecutando conmigo. Perdóneme, me equivoqué. Me ayudó a entender aquello, me ayudó a comprender aquello. Es decir, todas las experiencias difíciles que hemos podido atravesar sirvió para que no muriera en nosotros el amor del Señor, para no convertirnos en personas soberbias, orgullosas, que creemos que tenemos la razón en todo y la respuesta para todo cuando no es verdad. El Señor nos permite, es lo que dice, miren lo que dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están en ti para morir. Cuando se aparta uno de practicar la sana doctrina, aun cuando uno tenga la sana doctrina, cuando uno se aparta de practicar aquello, todo esto puede llegar a pasar cuando el orgullo, la soberbia, la mundanalidad empieza a ganar un espacio en tu mente. Tú puedes llegar a experimentar aquello personalmente, congregacionalmente. Por eso el Señor te exhorta. Nosotros hemos entendido la exhortación. Yo he entendido la exhortación del Señor. Bendito sea mi Dios. Amo a todas las personas. No existe en mí una pizca de rabia contra nadie. No podría ser libre para predicar la palabra del Señor. Mi invitación para usted es eso. Lo mismo. Sé vigilante. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, acuérdate, guárdalo, almacénalo en tu mente, pero arrepiéntete que esa palabra que se está siendo impartida para ti en estos días, en estos momentos, en esta semana, en esta cuarentena, por favor recíbelo, almacénalo en tu mente y arrepiéntete. Arrepiéntete de aquello malo que estás descubriendo que estás haciendo. Cambia esa actitud. Lo malo que practicaste ayer te ha llevado a vivir lo malo el día de hoy. Si no cambias eso malo que estás haciendo el día de hoy, no vas a seguir recibiendo más de lo malo el día de mañana. Es una locura, es anhelar un cambio en el futuro sin hacer cambios en el presente. Es una locura, mi hermano, mi hermana. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Está escuchando? Usted es parte de la iglesia del Señor. ¿Está escuchando? Es otra de las cualidades que el Señor está diciéndonos. Esta iglesia de Sardis no escuchó la exhortación. No escuchó la exhortación.
En el capítulo 1 de Apocalipsis usted va a encontrar que la advertencia del Señor a las iglesias es: si no, yo voy a quitar de ti las estrellas. Esa fue la exhortación del Señor a todas estas iglesias. Quitar de ti las estrellas, es decir, los pastores, es decir, las congregaciones, van a ser quitadas de en medio cuando no reciben la exhortación de Dios, cuando no escuchan la exhortación de Dios. La congregación va a ser quitada de ti, dice el Señor en el capítulo 1 de Apocalipsis. Voy a quitar de ti tu congregación. Esta iglesia de Sardis no escuchó la exhortación del Señor. Idealmente ninguna de las iglesias que estamos hablando hasta el día de hoy escucharon la exhortación del Señor. Desaparecieron como congregaciones. Hay solamente el recuerdo histórico de que alguna vez existieron, pero no existen como una congregación local. Aunque la iglesia de Dios nunca se destruye, jamás se destruye. Ese grupo de creyentes, ese remanentes, que es lo que significa Sardis, el remanente, siempre se va a mantener, siempre va a estar ahí. Aunque la iglesia local desaparezca, el remanente, que es la verdadera iglesia, siempre va a seguir adelante. Mire la historia de la iglesia a través de la Reforma. Una iglesia completamente corrupta, pero de en medio de esa iglesia hubo ese remanente. Lutero fue uno de los que encabezó, no fue el único, ni tampoco el primero, pero el Señor lo utilizó para que saliera de esa iglesia corrupta, el remanente que el día de hoy es conocida como la iglesia cristiana protestante. Pero mucho me temo que nosotros como iglesia cristiana protestante estamos en una necesidad también de la reformación. Cuando hay una iglesia, cuando hay miembros que coquetean con el mundo, cuando lo mismo le da a decir que aman a Dios, pero están enfrascados en su búsqueda de dinero únicamente, cuando hay una iglesia que dice que ama a Dios, pero no tienen temor de fomentar la división, la destrucción de una iglesia, han amado al mundo, están amando al mundo, más al mundo que a Dios, y se han convertido, se constituyen enemigos de Dios. Cuando usted cree en el pensamiento que va en contra del pensamiento de Cristo, usted está amando al mundo y no a Dios. Se ha constituido enemigo de Dios. Cuando usted cree que tener relaciones sexuales prematrimoniales es lo correcto, usted se ha constituido en enemigo de Dios porque está amando el pensamiento del mundo. Cuando usted está a favor del aborto, usted está amando el pensamiento del mundo y no está amando el pensamiento bíblico donde dice que el Señor es el que decide sobre la vida de las personas. Es decir, cuando usted en sus púlpitos solamente escucha prosperidad, usted se ha convertido en enemigo de Dios porque está amando el pensamiento del mundo, el pensamiento anticristiano que se ha metido en los altares de nuestras congregaciones. Hay mucho que analizar, hay muchísimo que analizar, mis hermanos, muchísimo por analizar. Pero tenemos ahora en este momento una amplia información para analizar nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué de la iglesia de Sardis nosotros estamos practicando? ¿Qué de las exhortaciones que el Señor está haciéndole a la iglesia de Sardis son para nosotros? Es para usted, es para mí. ¿Qué de la exhortación? ¿Qué de esa exhortación que el Señor le hace a la iglesia de Sardis es para usted y es para mí? Podemos llegar a conocer la historia de la primera iglesia, podemos llegar a conocer la historia de la iglesia reformada, de la iglesia a través de los tiempos, pero si usted no analiza a Sardis a través de su propio contexto, de la vida que usted está llevando, de la comunión que usted tiene con Dios, si usted es una persona que ha quitado
el estudio de la palabra del Señor, que a usted no le interesa la palabra del Señor, usted es parte de la iglesia de Sardis, de los muchos que componían la iglesia de Sardis, no de los pocos, de los muchos. Cuando a usted no le interesa escudriñar la palabra del Señor, cuando a usted no le interesa un estudio bíblico, cuando a usted no le interesa, después de que escucha un estudio bíblico, aplicarlo a su vida, usted es parte de esa iglesia y es la misma exhortación que el Señor le está haciendo a usted el día de hoy. Arrepiéntete, arrepiéntete, sé vigilante, afirma las cosas que están para morir incluso en este momento dentro de ti. Arrepiéntete, arrepiéntete. Si no, yo voy a venir, dice el Señor, voy a venir, voy a venir. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Voy a tener un juicio para ti. Eso es lo que está diciendo el Señor. Él va a venir a hacer juicio a todas aquellas personas que llamándose creyentes, no viven como tal. Recuerde esto para terminar, mis hermanos. Lo que dice Santiago. Para el creyente, para la persona que dice que ama al Señor, aquel que profesa la fe cristiana, a nosotros no se es considerado pecado lo malo que hacemos. Escuche bien, por favor. Entiéndame, por favor. Para que lo pueda creer, para que lo pueda vivir. A nosotros como creyentes no se nos llama pecado lo malo que hacemos. Según Santiago, para usted y para mí, que decimos amar al Señor, nosotros llamamos, el Señor llama pecado al bien que nosotros sabemos que debemos de hacer, pero no lo hacemos. Para nosotros eso es considerado pecado delante del Señor. El bien que usted sabe hacer y no lo hace es considerado pecado delante de Dios. Así que no peque por omisión, ni por rebeldía, ni por ignorancia. No peque nunca, obedezca al Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Si hay algún otro cumpleaños, no hay otra persona que cumpla años. Ayala. Y también nuestro hermano Fernando Ayala. Ya Fernando estaba triste pensando que no nos hemos acordado de él. No, también nos hemos acordado de Fernandito, de Fernando y Rosemary. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Y para todas esas personas que han cumplido años pero tienen temor decirlo por la edad que tienen, que Dios los bendiga también. Que Dios los bendiga también. Hay muchos de ellos porque están en cuarentena y porque no existe celebración creen que no van a cumplir años y van a mantener el mismo año ahora y el próximo año también. Bueno, sigan viviendo en esa fantasía y en esa ilusión. A Fernando, que Dios te bendiga, hijo, que Dios siga iluminando tus pasos, que Dios te permita ir descubriendo día con día el gran amor que Él te tiene, que tú puedas descubrir aquello y que en el lugar donde tú estés, donde el Señor te llame a estar, puedas ser un digno representante del amor de Él, un digno representante del sacrificio de Él. Recibe el feliz cumpleaños de toda esta familia que te ama. A Rosemary Mejía, lo mismo. Muchísimas bendiciones por este día de celebración. Ya llegarán días mejores en los que podamos estar juntos para comer esta bandeja paisa que tanto le gusta al pastor Denis Flores. Vamos a orar, mis hermanos, y la parihuela que acostumbramos a preparar nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias al Señor y vamos a continuar con nuestro servicio de adoración a través del cántico. Padre bueno, gracias en esta mañana. Muchísimas gracias, Señor, por lo bueno que usted, Señor, es con nosotros. Gracias, Padre mío, por el gran amor con el que nos ha amado. Muchísimas gracias, Señor. Permítanos, Señor, ser de aquellos pocos creyentes en la iglesia de Sardis que mantenemos, Señor, nuestras vestiduras blancas, que a pesar de todas las luchas y las tentaciones, Señor, podemos, Padre mío, seguir viviendo de acuerdo a su voluntad o luchar por vivir de acuerdo a su voluntad, Señor.
Es posible que nosotros podamos realizar esto. Permite que todas las personas que han escuchado este estudio tomen la determinación de que eso sea así. Que sean de aquellos, Señor, de aquellas personas que a pesar de las luchas, a pesar de las tentaciones, a pesar de todo, Señor, podamos tener una conciencia de su presencia. Es la única manera de vencer frente a cada situación adversa, frente a cada situación difícil, frente a cada tentación que aún nos produce, Señor, placer. La única manera de no caer es cuando tenemos conciencia de que usted está siempre con nosotros. Y a pesar de que no lo veamos y a pesar de que no lo sintamos, usted siempre está ahí con nosotros. Enséñanos, Padre, que usted siempre es el árbitro de todo nuestro comportamiento. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, usted, Señor, es el árbitro de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, de nuestra palabra. Usted realmente conoce si nosotros amamos o no amamos. Usted realmente conoce las intenciones de nuestro corazón, de por qué hacemos lo que hacemos. Usted realmente lo sabe. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda tener, Señor, esa seguridad de que usted conoce cada cosa dentro de nosotros, Padre. Si cada uno de nosotros llega a desarrollar, Señor, esa intimidad con usted, si llega a creer realmente que usted está presente en cada momento de nuestras vidas, Señor, cuando cada uno de nosotros crea eso, Señor, nuestras vidas van a ser diferentes, porque nuestras palabras no serán las mismas, porque nuestros pensamientos no serán los mismos, porque nuestras manos no serán las mismas, porque todo nuestro ser no va a ser lo mismo, porque cuando una persona tiene conciencia de su presencia, Señor, lo que uno desea es agradarlo siempre en todo. Gracias, Señor, por esta nueva semana que empezamos a vivir. Gracias por este domingo, Señor, en el que nos vamos y nos reunimos, Señor, como pueblo suyo para celebrar, Padre mío, esta bendición de la comunión, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, este día para doblar nuestros corazones, inclinar nuestros corazones en reverencia delante de su presencia y examinar nuestra vida, si estamos bien, si estamos mal, si hicimos bien lo que usted nos mandó, si dejamos de hacer aquel bien que sabemos que debíamos de hacer, Señor. Permite que este tiempo sea un encuentro de perdón, de arrepentimiento, de verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que usted de verdad desea que nosotros como pueblo suyo tengamos delante de usted. Gracias por la bendición de este domingo y de poder participar, Señor, de la Santa Cena. Siga obrando en medio nuestro, Señor, siga obrando a través de su pueblo. Permítanos ahora, Señor, que vamos a comenzar un tiempo de alabanza y adoración a través del cántico, que sea su Santo Espíritu, Señor, llevando nuestra alabanza y nuestra adoración a través del cántico, Señor, delante de su presencia, que llegue, Señor, como algo agradable, Señor, para usted. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por acompañarnos en esta escuela dominical. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos dentro de un momento a volvernos a ver para poder estar juntos en un tiempo de alabanza al Señor. Bendiciones, mis hermanos.